No sé qué hago haciendo este video, pero sé que a ustedes les importa todo lo que tenga que ver con Barcés, y esto sí tiene que ver con Barcés. Hoy les voy a contar cómo conocí a Barcés, porque las conocí, loco, las conocí. Todo partió el día anterior al que las conocí. Las conocí el 14 de marzo, y el 13 de marzo la Soler mandó un mensaje directo a una chica por Instagram en el que iban a estar en el matinal de 9:30 a 12 o 12:30, algo ahí. Y yo hace una semana estaba pensando ir a buscarla al canal, pero como sabía que grababan en Pirque algunos días, era como ir a la suerte. Y no era eso lo que yo quería verlas. Con verlas me conformaba. Entonces lo conversé con mi pareja y dije, ¿qué hacemos? ¿Cuándo las vemos? Y lo primero que pensamos fue ir a verla a la salida del matinal. Pero después me confirmaron que cuando ellas salieran del matinal se tenían que ir volando a Pirque. Entonces no podían perder tiempo y yo tampoco quería incomodarla. Entonces eso me hizo pensar mucho y dije, voy, no voy. Al final es que decidimos ir a las 8. A las 8 para verlas entrar al canal. Entonces llegué a Mega a las 8 puntual y de hecho estaba empezando el matinal. Y me puse a la vereda de Vicuña Maquena a mirar todos los autos que pasaban. Los miré todos, 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 todos durante 1 hora y 20 minutos sin ver a nadie, a nadie, a nadie. Y en eso, a las 9:20, aparece un auto, bonito el auto, y era la Pepa. Y en eso yo me acerco y le digo, María José, una foto porfa. Y me dijo, voy súper atrasada, voy súper, súper, súper atrasada. Le dije, pero una foto porfa. Y me dijo, bueno, bueno, dale, no hay problema. Y me saco la foto amorosa, demasiado amorosa, porque va a sacarse una foto yendo. La citaron a las 9:30 y eran las 9:20 y venía llegando. Súper tierna, súper, súper tierna. El punto es que la foto salió horrible, horrible. Yo salí horrible. Bueno, salí muy cerca, ella salió muy lejos, salió con toda la luz encima, horrible. Igual, con eso yo igual estaba conforme, pero quería ver a la Sole y sabía que se me había pasado porque como si eran las 9:30, yo no había visto a la Sole, o sea, se me pasó, era obvio. Y eso me hizo enojarme mucho conmigo misma, pero me quedé ahí, le pregunté a mi pareja si nos podíamos quedar ahí, nos quedamos ahí y empezamos a ver gente pasar en el estacionamiento, a gente de la televisión, porque las chiquillas todavía no salían. Entonces nos quedamos ahí, vimos muchos actores. Vimos a Paola Volpato, que es Ángela Bulne en Perdona Nuestros Pecados. Vimos a Álvaro Rudolfi, vimos a Francisco Melo, vimos a hartos periodistas, vimos a Catalina Edwards, a Soledad Neto. Ah, y vimos a la actriz que hacía de Amanda, a Daniela Ramírez, si no me equivoco. Bueno, en eso salen las chiquillas y me puse a ver por el vidrio del Mucho Gusto, porque para los que no saben, el Mucho Gusto tiene un vidrio en la parte de atrás donde uno puede ver, que en verdad no se puede ver nada. Y en eso que trataba de ver así, trataba de ver a las chiquillas, no veía nada, les veía la cabeza. La única diferencia entre ellas en ese momento desde donde yo veía era que la Sole tenía más pelo que la Pepa. Era la única diferencia, la única diferencia. Y bueno, esperando ahí, tratando de ver, no se veía nada, 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 nada. Aparece Carol Dance y nos saluda. Y Joaquín, que súper simpático Joaquín, o sea, nos saludó, nos hizo como un baile, una cosa muy extraña. Y la Ivette, un saco de plomo. Un saco de plomo. Se cruzaba, nos tapaba, no hacía nada. Lo único que hacía todo el rato era ver el celular. Ni siquiera estaba pendiente de lo que hablaba la Sol y la Pepa. Nada. Nada, nada, nada. Mal. O sea, la detesté más de lo que ya la detesto cuando sale en la tele. Mal. Y, y en eso cuando termina la entrevista que le hacen a la chiquilla, yo me voy corriendo al estacionamiento porque ilusamente pensé que podían salir, no sé, a fumar un pucho, alguna cosa. Y los guardias me dicen que tienen que ir a Pirque, que van a salir en van, probablemente una van polarizada, entonces que yo no iba a tener idea cuando salieran. Y me mataron todas las expectativas, pues, todas las ilusiones que tenía, todo. Dije, voy este día, lo único que voy a lograr ver fue esas cabezas, sus cabellos y una foto mal sacada con la Pepa.
Era lo único que iba a conseguir. Entonces estaba yo súper mal, con muy pocas expectativas, y en eso aparece lo que fue la mejor suerte que puedo haber tenido, que era un equipo de intrusos que habló con los guardias y dijo que querían hablar con Mechita. Y bueno, y después como que empiezan a hablar el equipo. Esto es súper... es una anécdota nomás. El equipo empieza a hablar y dice, tenemos que sacarle lo máximo posible de información a la María José y a la otra que no sé cómo se llama, la Mechita. Y yo enojada, indignada. Yo como, Soledad Cruz, imbécil, no sé, infórmate, periodista, no sé. Y, y en eso como que empiezo a ver que ellos hablan por teléfono y como que se empiezan a mover alrededor de la salida. Y en eso llegan a otra salida que es para entrar a pie. Yo no tenía idea que existía esa salida, así que de haber sabido hubiese esperado ahí también. Pues veo que salen dos personas por esa entrada, dos mujeres, y reconocí a la Pepa y dije, la Sole, y corrí. O sea, ahí toda la dignidad se me fue y corrí. Y en eso que corro, veo que salen las chiquillas, que los periodistas le empiezan a hacer preguntas, y yo ahí, las tenía a menos de 1 metro, y yo ahí, como idiota. No sabía si grabar, no quería parecer psicópata, pero yo sabía en el fondo que soy una psicópata, y esperé que le hicieran todas las preguntas y me acerqué. Les digo, chiquillas, ¿me puedo sacar una foto con ustedes? Y me dicen, sí, no hay problema. Nos colocamos para la foto y había súper poca luz. Y yo dije, no, este es mi momento de tener una foto decente, no como la otra picantería de foto que me saqué. Le dije, chiquillas, ¿podemos corrernos para el otro lado que parece que hay más luz? Toda nerviosa porque qué Barça, o sea, yo ahí pidiéndole la foto y diciéndole que nos movamos. Nos movemos y las chiquillas dicen, sí, tenías toda la razón. Y yo ahí, las chiquillas dicen que tuve razón. Y, y en eso nos sacamos la foto y yo estaba hablando por un grupo de Barcés y dije, no, no puedo dejarla ahí afuera, así que le dije a la Sole y a la Pepa, chiquillas, lo que pasa es que soy de la familia Barcés, ¿puedo grabar un video donde le mando saludos a las chiquillas? Toda tímida, o sea, no fue así, fue como, chiquillas, ¿puedo grabar? Súper tímida y las chiquillas dijeron, sí, no hay problema, qué bacán conocer a alguien de Mercedes. Y, y grabo el video que anda en redes sociales y yo feliz, así, bacán, o sea, bacán, nada más bacán. Después yo dije, no me puedo ir de esta forma, tengo que hacer algo más. Y me acerqué, ellas se estaban sacando fotos con otras personas, creo que eran extranjeras. Y, y le digo, chiquillas, me encanta su trabajo. ¿Les puedo dar un abrazo? Y la Pepa se me acerca, me da un abrazo y yo quería puro llorar. Lo único que quería era llorar, pero me contuve. No quería parecer muy loca, porque no quería espantarlas tampoco. Y después me abraza la Sole y yo mal, así, ni en mis sueños, o sea, mal. Y muy loca. Y después como que me fui y la sonrisa no me la quitaba nadie. Miraba mi foto 1000 veces. Salí horrible, pero ellas salieron muy lindas. Y muy fanática. Entre eso, esto también es anécdota. Entre que yo fui a ver a las chiquillas, mi pareja se topó con César Cailet, Ernesto Moller, y le pidió una foto y Ernesto Moller le dijo que no. Así que ahora estoy como un poco... Si tenía resentimiento hacia Ernesto Moller por alejar a Mechita de Bárbara, ahora tengo un resentimiento hacia el actor. Y para finalizar, quería comentarles que de esta experiencia tengo un par de acotaciones. Primero, Soledad Cruz es increíblemente hermosa. Increíblemente hermosa, o sea, tú la ves y quedas pasmado, porque su pelo es muy esponjoso, es muy esponjoso y es muy lindo. Y tiene unos ojos y una sonrisa que dejan loco a cualquiera. Por algo estamos casi todas las lesbianas enamoradas de Soledad Cruz. Es demasiado hermosa. Es mucho... Si ya es linda en la tele, en persona es infinitamente más linda. Y de la Pepa decir que es la persona más amorosa que existe. Es un amor, o sea, fue la primera en darme el abrazo, me
se sacó una foto conmigo cuando iba muy atrasada. Dijo que era un gusto conocerme. Todo muy, muy, muy linda persona, demasiado linda persona y no sé, fue increíble la experiencia, increíble. Voy a dejar las fotos que me saqué y el video. Así que eso. Mercedes, estamos aquí encantadas de que ustedes existan. Les mandamos pero besos así de todo corazón. Gracias. Ustedes nos hacen una pega también que es súper importante, que es la difusión, nos apoyan. Ya las queremos a la distancia en esos mensajes que nos enviamos. Gracias por subir tantas fotos, por querernos tanto, por la dedicación, por hacer esta historia algo importante. Gracias.